En esta sesión seguiremos viendo ecuaciones diferenciales ordinarias de primer orden y primer grado. Vamos a ver el caso de las ecuaciones diferenciales exactas. Un quinto caso de las ecuaciones que estábamos viendo. Bueno, estoy escribiendo la forma general de una ecuación diferencial ordinaria de primer orden, primer grado. Si en esta expresión ocurre que la derivada parcial de la función p mayúscula respecto de y es igual a la derivada parcial de la función q mayúscula respecto de x, entonces la ecuación se llama una ecuación diferencial exacta. Dos formas de resolver esta ecuación, dos métodos para obtener la solución. El método de Euler y el método de la integral. Aquí está la fórmula para el método de la integral. No vamos a deducir esta fórmula, pero sí vamos a identificar sus términos. La primera integral sobre x, la función p mayúscula de x y diferencial x que se integra desde x0 a x, una integral definida. La segunda integral se integra sobre y, q de x0 y, diferencial y se integra desde y sub 0 hasta y. Aquí hay que identificar los términos. Al momento de deducir esta fórmula, se considera un punto fijo de coordenadas x0 y 0. Y las coordenadas x e y, límites superiores, son las coordenadas de un punto cualquiera de la curva solución. Y fíjense que en la segunda integral, el término en x se reemplaza por x0. Bueno, a ver, vamos a ver un ejemplo para entender mejor cómo se usa esto. X cuadrado y cuadrado, que acompaña a diferencial x, 2xy, que acompaña a diferencial y, todo esto igualado a 0. En este caso, entonces, la función p mayúscula es x cuadrado más y cuadrado. La función p' de y, la derivada parcial de p respecto de y, vale 2y. El término x cuadrado se considera constante, entonces su derivada es 0. La función q, 2xy, y la derivada parcial de q respecto de x vale 2y. Evidentemente, las derivadas son iguales, entonces se tiene una ecuación diferencial exacta. Planteamos la fórmula dada por el método de la integral. En la primera integral se escribe la función p así como está dada. En la segunda integral se escribe la función q reemplazando x por x0. Muy bien. Evidentemente las integrales son integrales inmediatas. La integral de x cuadrado es x cubo sobre 3. La integral de y cuadrado se considera constante, entonces será xy cuadrado. Al integrar sobre y, la segunda integral, la integral de y es y cuadrado sobre 2. Muy bien, 2 con 2 estarían simplificando en el segundo corchete. Y el siguiente paso es reemplazar los límites de integración. Es el paso que estoy haciendo. Muy bien, fíjense en el cuarto y quinto submandos. Aparecen términos donde están combinados las coordenadas de aquel punto fijo y del punto variable. Acuérdense que x0 y 0 son las coordenadas de un punto fijo, x e y son las coordenadas de un punto cualquiera, de un punto variable de la curva solución. Fíjense que en esta ecuación estos términos cancelan.
Bueno, y voy a reordenar todos los términos que tengan a x e y a la izquierda y a todos los términos que tengan a x0 y 0 a la derecha. Fíjense la forma de las expresiones. Son similares. El de la izquierda para un punto variable y el de la derecha para un punto fijo. Y esto ocurre siempre que el método fue bien aplicado. Es un método que se puede decir se autoverifica. Si no ocurre esto, entonces algo se hizo mal. Dos cuestiones entonces. Todos los términos en los que aparezcan combinaciones de coordenadas de punto fijo y de punto variable, estos deben de cancelar todos. Y los que quedan serán términos de punto fijo y de punto variable. Y la forma de las expresiones son iguales. Muy bien, el término de la derecha, dijimos, combinaciones de operaciones con coordenadas de un punto fijo, que se puede considerar el resultado de todo esto como una constante. Entonces el término de la derecha lo considero una constante arbitraria C y planteo la solución de la ecuación diferencial dada. Muy bien, un sexto caso, factores integrantes. Evidentemente, la igualdad de las derivadas parciales de P respecto de I y de Q respecto de X no siempre serán iguales. Pero vamos a suponer que exista una función z, función de x, y, tal que la derivada parcial del producto de P por z respecto de y sea igual a la derivada parcial de Q por z respecto de x. En este caso, entonces, se dice de que z es el factor integrante de la ecuación diferencial dada. Muy bien. Z entonces va a ser la expresión que vuelve a la expresión dada inicialmente, la vuelve ecuación diferencial exacta. Esto que estoy mostrando es una parte del formulario en el que se muestran tres casos de factores integrantes. El primer caso, en que la función z sea función de x solamente, la condición está dada P'I, la derivada parcial de P respecto de I menos Q'X, la derivada parcial de Q respecto de X. Todo esto sobre Q tiene que ser una función de X solamente. Si se cumple esto, entonces la función z, el factor integrante z, es igual a e elevado a la integral de f de x diferencial x. Siguiente caso, el caso número 2, cuando la función z, el factor integrante, sea función de y solamente. El tercer caso, cuando la función z es función de la suma de x e y. Muy bien, en el formulario tenemos más casos. Tenemos todos los casos que usualmente estaríamos viendo. A ver, vamos a resolver esta ecuación diferencial. Evidentemente la derivada parcial de P mayúscula va a ser menos 2i. La derivada parcial de Q mayúscula va a ser 2i positivo. No son iguales, entonces tenemos que determinar el factor integrante. Y vamos a verificar los casos del formulario que mostramos recién. El primer caso, vamos a ver si es que nuestra ecuación diferencial cumple la condición dada en el primer caso. Caso en que z sea función de x solamente. Ya hablamos de la condición y del factor integrante. Veamos esto con nuestros términos. La función p, entonces, dijimos x menos y cuadrado y su derivada menos 2i. La función q, 2xy y su derivada parcial respecto de x, 2i.
Planteamos la condición, a ver si se cumple. Fíjense que los términos en y cancelan y me queda una función de x solamente. Puedo deducir entonces de que esta ecuación cumple con la condición de que el factor integrante sea una función de x solamente. Y el factor integrante es z igual a e elevado a la integral de la función f minúscula de x diferencial x, que para nosotros es 2 sobre x negativo. Muy bien, una integral inmediata, logaritmo natural de x. Reexpresamos de esta manera y determinamos que z es igual a 1 sobre x cuadrado. Multiplicamos este factor integrante por la ecuación dada. Y me queda esta expresión. Voy a separar la fracción que acompaña a diferencial x, una simplificación de x en la expresión que acompaña a diferencial y procedo a resolverlo utilizando el método de la integral. No olvidar que la expresión que acompaña a diferencial contiene o se cambia mejor los términos x por x0. Son integrales inmediatas en este caso. Muy bien. Simplificaciones que tengan que hacerse. 2 cancela con 2 en el segundo corchete. Y cambio los límites de integración. En el cuarto y quinto términos hay combinaciones de ordenada de punto variable con abscisa de punto fijo. Y fíjense, estos términos cancelan. Reordenando a la izquierda los términos que contienen a x y a la derecha los términos que contienen a x0 y 0, nos quedan expresiones similares. Muy bien, el término a la derecha, por ser una combinación de operaciones con las coordenadas de un punto fijo, se considera una constante. Y con esto escribo la solución general de la ecuación dada. Otra ecuación diferencial. Muy bien. Vamos a verificar los casos del formulario. Tenemos entonces la función p mayúscula igual a y más x cubo y más 2x cuadrado. La función q, x más 4x y cuarta más 8y cubo. La derivada parcial de p respecto de y, 1 más x cubo. La derivada parcial de q respecto de x, 1 más 4 y cuarta. Evidentemente, las derivadas parciales no son iguales. No se trata de una ecuación diferencial exacta. Muy bien. Voy a escribir la expresión P'I menos Q'X. Esta expresión aparece en todos los casos de las fórmulas de factores integrantes. Entonces, resuelvo una vez para todas las veces que serán necesarias. Primer caso. Se tiene que cumplir la condición de que P'I menos Q'X sobre Q tiene que ser función de X solamente. Para nuestro caso, evidentemente, en este caso, no vamos a poder deshacernos, no vamos a poder simplificar todas las i's para que la función P'I menos Q'X, todo esto sobre Q, sea función de X solamente.
esta expresión no es función de x solamente, entonces no se cumple la condición dada para que se tenga un factor integrante función de x solamente. Bueno, pasamos al segundo caso. Factor integrante función de y solamente. La condición es que P'I menos Q'X sobre P mayúscula, negativo todos, sea una función de y solamente. Si es que ocurre esto, entonces el factor integrante va a ser igual a e elevado a la integral de la función g de y diferencial y. Para nuestro caso, estoy escribiendo P'I menos Q'X sobre P mayúscula. Evidentemente, no vamos a poder simplificar todos los términos en x para que esto sea función de y solamente. Esta expresión que tenemos no es función de y solamente. Pasamos al tercer caso. El factor integrante, función de x más y. La condición, menos P'I menos Q'X, todo esto sobre P menos Q, tiene que ser función de la suma de x e y solamente. En este caso, si se cumple la condición, el factor integrante va a ser igual a e elevado a la h de t, h de x más y, diferencial t, diferencial x más y. T en este caso es una variable auxiliar igual a x más y. Muy bien, planteamos esto para nuestro problema, para nuestro caso. Bueno, evidentemente aparecen términos en x cubo, y cuarta, x cuadrado, etc. Y no hay manera en que esta expresión quede como una función de x más y solamente. No se cumple entonces el tercer caso. Veamos el cuarto caso. Caso en que el factor integrante sea función del producto de x y. La condición es P'I menos Q'X, todo eso sobre x por P mayúscula menos y por Q mayúscula. Todo esto negativo tiene que ser función de x y. Si asumimos x igual a u, entonces todo este cociente tiene que ser función de la variable auxiliar u. En este caso, el factor integrante va a ser igual a z, igual a e elevado a la phi de u, diferencial u. Vamos a nuestro problema. En el numerador escribo el mismo numerador que usamos antes, multiplico la función p por x, la función q por y, que resta, y por q resta a x por p. Muy bien, aquí en el denominador hay términos que simplifican. X por y cancela con xy negativo. Bueno, voy a factorizar xy de x cuarta y de 4 xy quinta. Factorizo xy. Y de 2x cubo menos 8y cuarta, factorizo 2. Muy bien, fíjense en el denominador. El término que tengo entre paréntesis es un factor común. Procedo a factorizar en el denominador. Muy bien, y este factor, x cubo menos 4y cuarta, cancela, simplifica con el término que tengo en el numerador. ¿Y qué me queda?
una función de x, y solamente. Entonces, planteo el cálculo del factor integrante. A x, y le llamé u, un cambio de variable, y tengo una integral inmediata. Reemplazo u por su igual xy y ya tengo el factor integrante. Siguiente paso, multiplicar la ecuación dada por el factor integrante. Aquí está mi ecuación diferencial. Voy a multiplicar el factor integrante. X cuadrado y más 4 en el denominador de ambos términos, P y Q. Muy bien. Planteo la fórmula de la integral. Reescribo la función P y la función Q. Muy bien. Estas integrales, estos términos ya son directamente integrables. Muy bien, reemplazo los límites de integración. Y como siempre, los términos en que aparecen combinaciones de coordenadas de punto fijo y punto variable cancelan. Reagrupo a la derecha los términos que contienen a x, y, a la izquierda mejor, y a la derecha los que contienen a x0 y 0. La forma de las expresiones son similares. Muy bien, el término a la derecha puedo considerar como una constante al ser una combinación de términos donde intervienen las coordenadas de un punto fijo. Muy bien, multiplico todo por 3 para tener una expresión más sencilla. Con esto entonces reemplazo 3a por una constante c y ya escribo la solución de la ecuación diferencial dada. Muy bien. A ver. Se tiene una ecuación diferencial genérica, P de x y diferencial x más Q de x y diferencial y igual a 0. Se pide determinar la condición para que esta ecuación diferencial admita un factor integrante de la forma z igual a z función de x por e elevado a la y. También se pide determinar la expresión que permita determinar el factor integrante. Muy bien, vamos a plantear la solución. Si z es un factor integrante, entonces la derivada parcial de p por z respecto de y tiene que ser igual a la derivada parcial de q por z respecto de x. Bueno, como tengo producto, entonces escribo la derivada de un producto. La derivada parcial de p respecto de y por z más la derivada parcial de z respecto de y por p en el término de la izquierda. A la derecha, la derivada parcial de q respecto de x por z más la derivada parcial de z respecto de x por q. Y esto es totalmente general.
esto que estoy escribiendo ahora, se dará para cualquier tipo de factor integrante. Voy a reagrupar entonces los términos que tienen a z y factorizo z. Y transpongo p por z' y a la derecha, y pasa con su signo cambiado, negativo queda ahora. ¿Cómo se indica? Bueno, nuestro factor integrante tiene que ser una función de x por e a la i. Hago un cambio de variable t igual a justamente x por e a la i. La derivada parcial de z respecto de x va a ser igual a e a la i solamente, que se ve como constante. La derivada de x, 1. La derivada parcial de t respecto de i va a ser x, que se ve constante, por e a la i, derivada de e a la i. Muy bien, utilizando la regla de la cadena, podemos decir que z' de x, la derivada parcial de z respecto de x, es igual a la derivada de z respecto de t por la derivada de t respecto de x. Lo mismo, la derivada de z respecto de i se considera igual a la derivada de z respecto de t por la derivada de t respecto de i. Vamos a reemplazar las relaciones 2, 3, 4 y 5 en la ecuación número 1. Muy bien, entonces z' que se reemplaza por z'i, que se reemplaza por xi, x por e elevado a la i, mejor, por z' de t. Z'x, que se reemplaza por x por e a la i por z' de t. Factorizo z' t en el término de la derecha. Z't, que es la derivada de z respecto de t. Muy bien. Reemplazando ya por otra expresión en términos de diferenciales, y se puede escribir entonces la expresión que se está mostrando. A la derecha, menos p'I menos Q'x, todo eso sobre P por X e a la I menos Q por e a la I. Todo esto acompaña a diferencial T. A la derecha me queda diferencial Z sobre Z. Muy bien, fíjense que el término de la derecha es de integración directa. El término de la izquierda se tiene que integrar sobre t. Es una expresión en diferencial t. Entonces, toda la expresión que acompaña a diferencial t tiene que ser una función de t para que esto sea integrable. Y esa es la condición que hay que imponer. La condición, entonces, para que mi ecuación diferencial genérica admita un factor integrante del tipo z función de x por e a la i, tiene que ser entonces la expresión p'I menos Q'x sobre p por x e a la i menos q e a la i, todo esto negativo, tiene que ser función de t minúscula. T minúscula, ¿se acuerdan cuando hicimos el cambio de variable? Es igual a x por e a la i. Y esta es la condición que hay que imponer. Y si quiero el factor integrante, sencillamente integro la función f de t sobre t. Muy bien. A la derecha tengo logaritmo natural de z, entonces tomo antilogaritmo y me queda z igual a e elevado a la integral de la expresión dada.
y esta será la expresión que me permite obtener el factor integrante. Bueno, y esta es la manera en que se puede condicionar distintos tipos de factores integrantes, no solamente las que están en el formulario. En realidad, esta es la metodología para obtener todos los casos que están en el formulario. Muy bien. Si se nos ocurre alguna otra forma de factor integrante, en este caso, una función de x por e a la y. Si queremos alguna otra forma de factor integrante, entonces esta es la mecánica, esta es la manera en que se impone la condición y luego se obtiene la expresión del factor integrante. Muy bien. Factor integrante por agrupación de términos. En algunos casos se puede determinar un factor integrante por simple inspección. Esto se hace luego de agrupar de manera conveniente los términos de la ecuación. Al reconocer un cierto grupo de términos como formando parte de una diferencial exacta. Por ejemplo, acá muestro algunos casos y tenemos más casos en el formulario. Tenemos grupo de términos, el factor integrante y la diferencial exacta que corresponde. Aquí se muestran 4 casos. En el formulario tenemos otros 3 casos más. Favor siempre mirar el formulario y determinar los casos que se tienen en la misma. Muy bien. Esto vamos a aplicar directamente. Vamos a ver un ejercicio y vamos a aplicar de manera directa. Se pide obtener por inspección un factor integrante de la siguiente ecuación diferencial y resolverla. Aquí está la ecuación diferencial. Y diferencial x más x, entre paréntesis 1 menos 3x cuadrado y cuadrado, todo esto por diferencial y, igualados todos a 0. Vamos a plantear la solución. Vamos a reescribir la ecuación dada. Muy bien. El primer par de términos, x diferencial y más y diferencial x, sugieren a 1 sobre x por y elevado a la k, un posible factor integrante. El último término, el tercer término, va a requerir de que k sea igual a 3. Entonces, 1 sobre x cubo y cubo es el factor integrante. Multiplicamos la ecuación dada por el factor integrante. La primitiva para esta expresión, si nos fijamos en el formulario, será menos 1. En este caso, n en el formulario vale 3. Menos 1 entonces sobre 2x cuadrado y cuadrado menos 3 logaritmo natural de y, igual a una constante c sub 1. Muy bien. Reescribiendo la constante c sub 1, entonces
escribo la solución y a la c está igual a una constante c por e elevado a la menos 1 sobre x cuadrado y cuadrado. Muy bien.